Y el agua se está acabando. Para bombear agua para nosotros, una estación de diésel también está parada. Sin diésel no bombearemos agua. Hoy ya es la segunda semana desde que han estado sin electricidad y agua. Las ciudades de Crimea están suplicando a las autoridades de ocupación. 7 días sin electricidad, sin agua, y los generadores también han dejado de funcionar porque no queda combustible para hacerlos funcionar. Esto es Yevpatoria. Estas cosas están colgadas por todas partes. Y esto no es solo un corte de energía, es el resultado de un asedio. Ucrania ha cortado, una por una, las arterias que alimentan Crimea, y la vida en la península se ha detenido efectivamente. No hay absolutamente nadie aquí. Se siente tan inusual, el nuevo malecón está completamente vacío. Los ataques de drones a los barcos de carga en el mar de Azov han paralizado una de las arterias de exportación más críticas de Rusia, la ruta Azov-Don. La crisis de combustible afectó primero al transporte, luego a los alimentos. 35 kilómetros de vehículos, todos esperando para llenar. Coches, camiones, todo. Mientras los camiones permanecen varados durante días en las carreteras hacia Crimea, la península que Putin llama su joya de la corona ahora está al borde de la escasez. Y eso no es una exageración. Las tiendas en Crimea están racionando. Las estaciones de servicio han detenido las ventas. Algunas ciudades han estado sin electricidad durante más de 12 días. Y la Cruz Roja ha comenzado a repartir paquetes de alimentos, agua y suministros de higiene en la península. De la propia boca de un ciudadano ruso en un video ampliamente compartido, La logística se está deteniendo. El transporte de carga está colapsando. El diésel es caro. No hay combustible. En todas partes hay límites. 40, 50, 200 litros. Es una locura. la línea que acabas de escuchar no proviene de una zona de guerra, proviene de la península que Rusia llama su más segura, la que ha mantenido desde 2014. Hoy vamos a ver cómo Ucrania sitió una península sin disparar una sola bala, qué está haciendo ese sitio a la economía de guerra de Rusia y quién está pagando realmente el precio. Porque Crimea no es solo un pedazo de tierra para Rusia, es el hogar de la flota del Mar Negro, la base logística del Frente Sur, y el símbolo que Putin ha presentado como su mayor victoria política desde 2014. Pero antes de entrar en cómo se construyó este asedio y por qué Rusia no puede responderlo, un pequeño favor. Análisis independientes de guerra y estrategia como este han sido suprimidos últimamente por el algoritmo, y el video no llega a muchas de las personas que lo desearían. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Ahora comencemos en el mar. En el centro de este asedio se encuentra el frente menos discutido de la guerra, la logística naval. Según Robert Magyar-Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, entre el 6 y el 13 de julio, un total de 105 embarcaciones fueron atacadas con éxito en el mar de Azov y alrededor de Crimea. En la noche del 13 de julio solamente 15 barcos fueron impactados, 7 petroleros, 5 cargueros, un ferry y 2 remolcadores. No estamos tocando el puente de Crimea, si no lo has notado. Que se larguen por ahí. El resultado se hizo visible en el mapa. El envío a través del estrecho de Kerch está siendo suspendido. Las instalaciones de transferencia en la península son atacadas cada noche y la descarga de carga se ha reducido al mínimo. La mayoría de estos buques tampoco son barcos mercantes ordinarios. Según los gobiernos occidentales, son parte de la flota en la sombra que transporta petróleo ruso, eludiendo sanciones, las arterias ocultas que financian la guerra del Kremlin. La lógica militar aquí es simple pero despiadada. Para tomar una península, no tienes que invadirla. Solo tienes que cortar todo lo que la alimenta. Crimea no es una isla, pero hoy efectivamente se ha convertido en una. Y la asimetría de esta campaña es sorprendente. Rusia tiene toda una armada. Ucrania casi no tiene buques de guerra. Sin embargo, es Rusia la que está perdiendo el control del mar porque vehículos de superficie no tripulados que valen unos pocos cientos de miles de dólares son suficientes para mantener barcos que valen millones atrapados en el puerto. Esto no sucedió de la noche a la mañana. A lo largo de los años, los drones navales de Ucrania expulsaron efectivamente a la flota del Mar Negro de Sebastopol. Rusia tuvo que retirar sus barcos más valiosos a Novorossiysk, que consideraba seguro. Así que Crimea ya había perdido su título como la fortaleza de la armada rusa. Lo que está sucediendo ahora es esto. El turno ha pasado de los buques de guerra a los buques mercantes. Y lo que realmente mantiene vive a una península no son los buques de guerra, son esos buques mercantes. Golpear a la flota en la sombra afecta directamente al tesoro del Kremlin.
Cuando esos petroleros se detienen, el petróleo no vendido se convierte en ingresos no ganados y el flujo de divisas que financia la guerra se ralentiza. Una nota: estas cifras son declaraciones propias de Ucrania y no han sido verificadas de manera independiente. Pero las consecuencias del lado de Rusia, estantes vacíos, cortes de energía, puertos silenciosos, hacen visible el impacto de la campaña por sí solas. La geografía también está ayudando a Ucrania. El mar de Azov es una cuenca cerrada. Se entra a través de una sola puerta, el estrecho de Kerch. Para Rusia, tener que defender uno de los puntos de estrangulamiento marítimos más estrechos del mundo es una pesadilla. Quien bloquee un solo punto puede paralizar un mar entero. La primera gran víctima de este asedio fue la exportación más orgullosa de Rusia: el grano. Después de los ataques a los barcos de carga, las autoridades tuvieron que cerrar efectivamente la ruta Azov-Don y el momento es catastrófico, justo cuando la cosecha está en pleno apogeo. Aquí está la imagen. Camiones cargados con grano esperan durante días en filas fuera de terminales cerrados. Los silos están llenos hasta el tope y el grano atrapado dentro de la región ha desplomado los precios locales. Lo que parece una buena noticia para los consumidores es un desastre para los productores. El agricultor o vende la cosecha por casi nada o la ve pudrirse en el almacenamiento. El resultado: con un presupuesto ya apretado por las fuertes sanciones, Rusia corre el riesgo de perder uno de los motores que generan miles de millones de dólares en divisas. La estrategia de Ucrania se vuelve clara aquí. No golpees el frente, golpea el sistema que financia el frente. Y el grano no es solo un cultivo ordinario para Rusia. Ser el mayor exportador de trigo del mundo era tanto una fuente de divisas como una palanca que Moscú utilizaba en política exterior. Esa palanca ahora está atascada en su propio puerto. Además, la parálisis no solo se siente en la puerta de exportación, también se siente en los campos. Sin diésel, la cosechadora no funciona, y una cosechadora que no funciona no puede recoger la cosecha. Entonces, un barco golpeado en un extremo de la cadena significa que en el otro extremo un campo nunca se cosecha. La situación del combustible en la península está más allá del colapso. Es desesperación. La Administración de Ocupación anunció que había suspendido todas las ventas en las estaciones de servicio, incluyendo efectivo, tarjeta y cupones. El combustible ahora solo va a los servicios estatales. Después de eso, el precio reemplazó a las filas. A partir del 12 de julio, el combustible en Crimea alcanzó 279 rublos por litro. En algunas estaciones se informó que llegó a 350. En términos de dólares, aproximadamente $3.50 a $4 por litro, incluso por encima de los precios europeos. Un observador resumió lo que eso significa en una línea amarga. Las colas han desaparecido, pero solo porque la gente común no puede pagar. Esto no está resolviendo una crisis, está haciendo la crisis invisible. Puedes fotografiar una cola, no puedes fotografiar una billetera vacía. Y la ausencia de diésel paralizó el resto de la cadena. Los camiones no pueden salir, el trabajo en los campos se ha detenido, e incluso las bombas de agua no funcionan porque también operaban con diésel. Un breve descanso, dar me gusta, un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas, porque ahora nos estamos moviendo a la parte más oscura de este asedio, Crimea literalmente quedándose a oscuras. Incluso el nombre de la operación de Ucrania dice la intención en voz alta: apagón en Crimea. Según Brovdi, en una sola noche, 9 subestaciones eléctricas de diversa capacidad fueron atacadas en los territorios ocupados. Además, un punto de transferencia estratégico en el puente energético que conecta Kubán con Crimea fue golpeado por segunda vez en 48 horas, lo que significa que fue atacado nuevamente mientras Rusia intentaba repararlo. En la misma operación, se informó que un lanzador de defensa aérea S-400, un sistema de misiles Tor y 2 complejos de radar fueron destruidos. Así que se están apagando las luces y se está cegando el ojo que las vigila. La historia de ese puente energético es reveladora. Después de anexar Crimea en 2014, Rusia tendió su propia línea bajo el estrecho de Kerch para desconectar la península de la red de Ucrania y lo presentó como un símbolo de independencia. Hoy ese símbolo es la única línea de vida de Crimea, y al mismo tiempo su punto más frágil, porque un sistema energético, al igual que las refinerías, sobrevive en una carrera entre la velocidad de reparación y la velocidad de destrucción. Y en esta carrera, el lado que está atacando se mueve más rápido que el lado que está reparando. La historia del agua lleva una ironía aún más amarga. Después de la anexión de 2014, Ucrania cerró el canal de Crimea del Norte que alimentaba la agricultura de la península. Cuando Rusia reabrió ese canal con la invasión a gran escala en 2022, lo anunció como una gran victoria.
Hoy el agua se ha ido de nuevo, pero esta vez no porque el canal esté cerrado, sino porque no hay electricidad. Las bombas no funcionan, no hay diésel. Donde Rusia dijo, resolvimos el problema del agua, el problema ha regresado a través de la línea eléctrica. Las consecuencias sobre el terreno son graves. Según la declaración del líder tártaro de Crimea, Refat Chubarov, el 12 de julio, Zankoy y sus alrededores han estado sin electricidad por 7º día. Debido al aumento de precios, muchos residentes rurales ni siquiera pueden obtener agua potable. Esa desesperación que escuchaste al principio, ciudades que ni siquiera pueden encender un generador, es exactamente cómo se ve esta operación sobre el terreno. Y la admisión más clara de ello vino de la propia administración de ocupación. En un comunicado publicado en redes sociales por la administración rusa en Crimea, no se pueden garantizar las ventas diarias en las estaciones de servicio, no se puede dar un horario firme para la distribución de combustible y para la electricidad. Actualmente es imposible elaborar un horario preciso. Y hay asentamientos que han estado sin electricidad durante más de 12 días. El mismo comunicado anuncia que se apagará el alumbrado público, que los generadores se entregarán primero a los asentamientos que han estado más tiempo en la oscuridad. Mientras tanto, se insta al público a confiar solo en fuentes oficiales, y la reacción en las redes sociales se califica como una operación de desinformación. Cuando una administración se ve obligada a decir «ni siquiera puedo hacer un horario de electricidad», eso por sí solo es una declaración de rendición. Hay otra cosa que vale la pena destacar en esa declaración. La administración culpa las quejas a la propaganda enemiga. Este es el reflejo clásico de la gestión de crisis autoritaria. Cuando no puede resolver el problema, cuestiona los motivos de quien lo señala. Pero para una familia sentada en la oscuridad, eso no vale nada. Mientras se debaten las cuentas de bots, el refrigerador no está funcionando. La suma de estos cortes ha colapsado la vida diaria. Según lo informado, las autoridades de ocupación declararon un estado de emergencia, una medida que otorga a los funcionarios el poder de forzar evacuaciones, restringir el movimiento y suspender la actividad comercial. El racionamiento comenzó en las grandes cadenas minoristas. Para productos básicos como lácteos, azúcar o pollo, generalmente hay un límite de 1 a 3 artículos por cliente. Los estantes de productos de corta duración suelen estar vacíos. La cláusula más impactante de esa emergencia es el poder de evacuación. Cuando una administración se otorga la autoridad para forzar evacuaciones, ya ha puesto sobre la mesa el peor escenario posible. La Cruz Roja, mientras tanto, ha comenzado a distribuir ayuda humanitaria en la península, paquetes de alimentos, productos de higiene y agua. Ese detalle resume todo el panorama por sí solo. En la península que Rusia presenta como su región más próspera, una organización humanitaria internacional ahora está repartiendo agua. Según la información reportada, la prioridad en esa ayuda va para aquellos que se mudaron a la península desde Rusia en los últimos 2 años. También muestra el callejón sin salida al que ha llegado la política de asentamientos, el instrumento silencioso de la ocupación. Las personas que una vez fueron traídas con la promesa de una nueva vida ahora están haciendo fila por agua. La crisis incluso ha infectado al dinero mismo. Las redes sociales rusas en Crimea están llenas de quejas de que los bancos se niegan a dar a los depositantes su dinero en efectivo, porque incluso mover efectivo requiere combustible, y el resto de la economía se está desmoronando. Sin combustible, muchos sectores se han detenido, han comenzado los despidos, las empresas están abandonando la península. En palabras de un residente local, la gente está dejando todo atrás y abandonando sus hogares porque todos sienten que algo se avecina. El turismo también ha terminado, las reservas están siendo canceladas en medio de la incertidumbre. Y un detalle hace que la situación sea aún más extraña. El Ministerio de Defensa de Rusia sigue otorgando permisos de vacaciones a sus soldados en Crimea. Así que, por un lado, gente llegando, por el otro, gente huyendo. Ahora a la pregunta que realmente preocupa a Moscú. ¿Lo que está sucediendo en Crimea se quedará en Crimea? El mismo desmoronamiento ya ha comenzado donde la ocupación es más antigua. En Donetsk, bajo control ruso desde 2014, se informa que los alimentos básicos se han agotado, con entregas imposibles porque no se puede encontrar combustible. Y la cadena se extiende más allá de los territorios ocupados. La crisis de combustible dentro de Rusia misma ahora se ha extendido a la logística alimentaria, lo que significa que la escasez en el tanque de un camión se refleja directamente en el estante de un supermercado. La lógica es simple. Una cadena de suministro moderna es una rueda movida por combustible. Si se acaba el diésel, el tractor se detiene, el camión se detiene, el almacén frigorífico se detiene, y al final de la cadena, el estante se vacía. Por eso Crimea no es una excepción, sino un laboratorio, un ejemplo vivo de lo que surge cuando la estrategia de logística energética de Ucrania se aplica a una región de principio a fin.
Y el verdadero temor del Kremlin es que esa misma fórmula se repita en una geografía mucho más amplia. Ahora, la elección estratégica más sorprendente de esta campaña. El puente de Crimea sigue en pie. Ese puente, considerado el objetivo número 1 de Ucrania durante años, deliberadamente no está siendo atacado hoy. La declaración de Brovdi explica por qué. Destruir el puente no es la prioridad en este momento. La prioridad es interrumpir la logística rusa y hacer insoportable permanecer en la península. En sus propias palabras, estamos aislando Crimea, estamos cerrando las carreteras de entrada, no la de salida. En otras palabras, el puente se deja abierto como una puerta por la cual las fuerzas ocupantes y los colonos pueden retirarse. Esto es doctrina clásica de asedio. Deja al enemigo una salida para que elija la retirada en lugar de la batalla. Y militarmente tiene sentido porque cortar la electricidad, el combustible y los puertos de Crimea produce un efecto más duradero que derribar un puente. Un puente se puede reparar, pero reconstruir la economía de una península, su fuerza laboral y la voluntad de su gente para quedarse lleva años. Ucrania no está apuntando a la piedra, está apuntando a la viabilidad de la vida allí. El propio resumen de Brovdi captura esta lógica. Según él, los tanques están ardiendo en la península, no hay combustible, no hay energía y no hay futuro allí para la máquina de guerra de Rusia. El jefe de inteligencia militar de Ucrania, Budanov, dirigiéndose a los ucranianos en la península, lo planteó como una ecuación de costo y objetivo. Dificultades como la falta de gasolina, los cortes de energía y la escasez de agua son por un gran propósito, y ese propósito es regresar a casa. Entonces, ¿cómo deberíamos interpretar todo esto? La honestidad es esencial aquí. Primero, la mayoría de las cifras provienen de fuentes ucranianas. 105 barcos, 9 subestaciones, sistemas de defensa aérea destruidos. Estas son declaraciones no verificadas de manera independiente. Y las imágenes que llegan desde el terreno muestran el estado de ánimo, no estadísticas oficiales. De hecho, la administración de ocupación descarta parte de esto como desinformación. Segundo, y lo más importante, este asedio tiene un rostro humano. Más de 2 millones de personas viven en Crimea, colonos rusos, pero también tártaros de Crimea y ucranianos. Un hospital sin electricidad, una persona mayor sin agua, un niño alimentado con raciones. Ninguno de ellos se preocupa por qué lado de la guerra están. Ucrania argumenta que los objetivos que ataca, puertos, refinerías, el puente energético, la flota en la sombra, alimentan la máquina de guerra de Rusia y, por lo tanto, son objetivos militares legítimos. Rusia lo llama un ataque a la infraestructura civil. En el derecho internacional, esta distinción, infraestructura de doble uso, es una de las áreas más disputadas de la guerra, y no es una cuestión que este video pueda resolver. Para los pueblos indígenas de la península, los tártaros de Crimea, hay otra capa. Una comunidad que vive bajo presión desde 2014 ahora está pagando la factura por estos cortes también, y las voces de sus líderes son de las pocas fuentes independientes que salen de esa oscuridad. Lo mismo ocurre con la economía. El turismo era la columna vertebral de una península que Rusia promocionó durante años como un paraíso vacacional renacido. Hoy, esa vitrina está oscura. Pero esto no debe ser olvidado. Al otro extremo de esta misma guerra, Rusia ha atacado sistemáticamente durante años la infraestructura de energía y agua de las ciudades ucranianas, y los civiles allí se sientan en la misma oscuridad. Esto no se trata de tomar partido, es una declaración de hechos. Las dos narrativas chocan precisamente aquí. Ucrania ve esto como un camino hacia la liberación. Como dijo Budanov, las dificultades son para volver a casa. Rusia pide resistencia. La administración de ocupación dice que esta prueba, como en 2014, se superará con honor. ¿Qué narrativa gane no será decidido por drones o declaraciones? Será decidido por cuánto tiempo puedan resistir aquellos que permanecen en la península. Al final, el caso de Crimea muestra hacia dónde se dirige esta guerra. Las líneas del frente ya no se trazan en un mapa, sino en tuberías, puertos, subestaciones y en los estantes de los supermercados. Los límites de esta estrategia también deben ser vistos. Rusia todavía mantiene una fuerte defensa aérea y una gran presencia militar en Crimea. El asedio no termina la ocupación por sí solo y podría empujar a Moscú no hacia la retirada, sino hacia golpear las ciudades ucranianas aún más fuerte en represalia. Y Rusia ha superado crisis similares, antes con medidas temporales, con transbordadores, con convoyes, con racionamiento. Puede haber una gran distancia entre que un sistema se vuelva insoportable y que un sistema colapse.
Y la señal real a observar no es la próxima oleada de drones, es si la fila de vehículos que salen de la península sigue alargándose, porque una ocupación termina no cuando se pierde territorio, sino cuando vivir allí se vuelve imposible. ¿Qué piensas? ¿Puede la estrategia de asedio de Ucrania recuperar Crimea sin una batalla? ¿O absorberá Rusia esta presión y mantendrá la península? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado de los análisis exclusivos de guerra y tecnología de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.